abrirse ese debate, pero es también quién está en ese debate, quién está haciendo algo porque ese debate cambie. Y aquí solamente pongo un poco todo lo que se llama, que básicamente todo el mundo se va por la definición de Goldman Sachs, de bricks and mist, ¿no? Pero es más que los bricks and mist. Tenemos toda esta gama que habla de los poderes intermedios, de los poderes creativos que de alguna manera crean formas innovativas de proveer seguridad. Los países que asociados con los BRICS, que cuando van creciendo económicamente tienden a liderar una región en términos de desarrollo. Algo que sería un poco esos países ancla que pueden llevar una región en ciertas direcciones, y esto puede ser peligroso, y explicaré por qué más tarde. Shaping power, que es una definición muy alemana, que básicamente es la que dice, bueno, hay ciertos poderes que pueden realmente dar una nueva configuración a las regiones, creo que hay algo de eso. Y el otro que tendría a decir es el pivotal states, estados que serían 10, 12 estados alrededor del mundo que tienen esa capacidad de cierta maniobra con respecto a otros. Ahora, todo esto nos lleva al problema de la coordinación, porque al final del día, cualquier sofisticación que queramos tener como nivel teórico con respecto a la gobernanza, nos va a llevar a plantear el problema de la coordinación tarde o temprano. ¿Sí? Y entonces, en el problema de la coordinación, desde el aspecto de la seguridad, parece que ese regreso un poco a formas más tradicionales tiene que ver con el hecho de que al final del día, hoy no hay otro actor que tenga la legitimidad del uso de la violencia que el Estado. Probablemente si habláramos de negocios, o si habláramos de movimientos sociales, o si habláramos de democracia, tendríamos más capacidad de traer otros actores al análisis. Pero cuando hablamos del Estado, ciertamente hay un threat que viene de actores no gubernamentales, pero al final es combatido por actores estatales. E incluso cuando hablamos de los famosos contratos, que sería el caso de Irak, ellos están bajo la supervisión del Estado, no hay tal privatización. ¿Sí? Entonces, en términos de seguridad, quiero ser muy claro en eso, tal parecería de que si queremos tener una cierta capacidad explicativa, hay que regresar a formas tradicionales. Y básicamente, parece que hay dos proveedores de seguridad que son fundamentales. Uno son las organizaciones regionales. Y en un trabajo anterior, básicamente, clasificamos los diferentes tipos de políticas para compararlas. Y en el último trabajo comparamos 14 organizaciones regionales. Y al final del día dicen, bueno, tienen todos esos 4 niveles de política, solamente para, no sé cómo regresarlo, pero sí lo pueden regresar allá. Bueno, si no, no importa. Básicamente el argumento es el siguiente. ¿Por qué alguna región, con esta tabla puedo explicarlo bien? ¿Por qué algunas organizaciones regionales tienen más capacidad de proveer seguridad que otras? Y curiosamente no es porque unos son más desarrollados y más ricos, tiene que ver con otros elementos, tiene que ver con Ya, estoy viendo aquí. Creo que es que se han quedado a otro lado. ya no sé qué decir. Básicamente el argumento tiene que ver con esa tabla que comparamos 14 organizaciones regionales. Hay políticas que tienen que ver más con la creación de instituciones, hay políticas que tienen que ver más con el uso de la fuerza, básicamente, ¿no? Y entonces entonces de ahí lo que hacemos es básicamente comparar cómo estas organizaciones de alguna manera tienen más capacidad de proveer seguridad en estos 4 sectores. Entonces, cuando empezamos a clasificar, nos encontramos con un problema. El problema es mucho bla bla. ¿Sí? Entonces, si vamos a la carta de la OEA, a la carta de OAS, a Asian Regional
Forum, son maravillosos porque a nivel discursivo hay mucho. Pero entonces lo que empezamos a ver es de que, bueno, no solamente lo que hay a nivel discursivo, tenemos que ver cómo esos cuatro niveles de políticas, de alguna manera, se implementan. Y entonces tenemos cuatro niveles. El primero es lo que llamamos la formación del background, que es básicamente los goals, ¿no? Es interesante descubrir que incluso a nivel discursivo, aunque todas las organizaciones tienden a decir que sí, todo está muy bien y habrá mucha cooperación, hay algunas que no, por ejemplo, no mencionan democracia en lo absoluto. Shanghai Cooperation Organization, ¿quiénes están ahí? China y Rusia. No está mencionado el asunto de la democracia. En el caso de ASEAN Regional Forum, esta organización básicamente todo es acerca de confidence building. Human rights, en el caso de ASEAN, por ejemplo, la carta de la constitución de lo que sería un ente regional de derechos humanos es hasta 2012-2013. Entonces está muy atrás. O sea, a nivel discursivo hay diferencias, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos dice es de que no el nivel discursivo, sino también cómo los actores le dan la capacidad a la organización regional en un momento de liderar políticas. Por ejemplo, cuando crean algún tipo de organismo de monitoreo, bueno, ya le están dando un poder, aunque es simbólico, pero al final tiene el poder del público, el poder de decir, no se están haciendo las elecciones como deberían ser, por ejemplo. ¿Sí? O hay violación de derechos humanos, la OEA, mucho eso. Pero todavía hay otro nivel en el cual lo que se trata es no solamente darle esa capacidad de coordinación, sino también la capacidad de implementación. Y aquí es donde las organizaciones empiezan a diferenciarse. ¿Sí? Y luego lo que sería el enforcement, que básicamente es la capacidad de manejar y de aplicar la fuerza, ¿no? Aquí la OTAN, por ejemplo, tiene esa capacidad, a diferencia de otras organizaciones. Entonces, y luego lo que hicimos es crear una serie de proxies para ver, más o menos crear una categoría de score de las organizaciones regionales. Y al final, lo que más o menos hemos dado cuenta es que obviamente la Unión Europea está más adelante, básicamente tiene los 4 niveles, como los 4 niveles de política. Sí, y está seguido por la OTAN. Y ahí es interesante mostrar que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos tiene un desarrollo interesante en términos de coordinación. ¿Sí? Lo mismo la Unión Africana, que incluso hacen el uso de la fuerza, o ECOWAS. ¿Sí? Entonces, la lectura de esto no es tan sencilla. ¿Sí? Lo que pasa es que como que hay una selección. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿por qué hay esa selección? En muchos sentidos pensamos porque hay diferentes demandas de seguridad. El tipo de demandas de seguridad que se tienen en América Latina es muy diferente en África. ¿Sí? Básicamente, para la mayoría de los analistas, América Latina es un continente libre de conflictos. Hablando en términos de seguridad comparado con Asia o comparado con África. ¿Sí? O el tipo de conflictos son más económicos, son más de inequidad, tienen otro tipo de raíz, no tienen la raíz del odio por un pueblo diferente, ¿sí? Y del genocidio, ¿sí? No tiene ese tipo de contexto. Y entonces, bueno, a pesar de eso, bueno, por ejemplo, vemos que por eso UNASUR, la Organización de Estados Americanos, no van en ese sentido. Pero, por ejemplo, unas organizaciones tan pobres que básicamente tienen que pedir prestado de la OTAN o de la Unión Europea, de Francia, como la Unión Africana o ECOWAS, bueno, básicamente han desarrollado esa capacidad de proveer seguridad. El ejemplo más sencillo es el caso de Mali, ¿sí? Que fue ECOWAS con ayuda francesa que básicamente pudieron restablecer. Entonces, y luego, un poco esta tabla para resumirla, básicamente luego vimos, bueno, pero
Pero ¿qué otra explicación podemos encontrar con esto? Bueno, de que las organizaciones regionales en un momento dado también tienen niveles de dispersión y básicamente esas organizaciones que tienden a ser menos funcionales, que sería Ashland Regional Forum, CEIDA, la OSCE, tienen grandes niveles de dispersión por ese indicador que básicamente es ver la standard deviation. Lo que hacemos es básicamente ver que en algunos casos están en una misma organización Burma y Nueva Zelanda. Entonces, cuando uno ve ese tipo de distancia, bueno, pues básicamente lo hace difícil. Pero en otros casos, por ejemplo, es interesante que en ECOWAS o Shanghai Cooperation Organization, todos los países están muy cercanos. Pero aquí el truco es que, por ejemplo, ¿qué capacidad tendrán de ser proveedores de seguridad en el futuro? Bueno, en el caso de la Unión Europea, si analizamos todos estos indicadores de democracia, derechos humanos, presupuestos, supranacionalidad, básicamente todos están ahí y sabemos por dónde va a ir, o sabemos por dónde ir. Pero, por ejemplo, en el caso de Shanghai Cooperation Organization, es muy claro por dónde irán. Seguirán negando el tema de democracia, seguirán negando esos temas que les son incómodos porque por todos los indicadores que he mencionado todavía están muy bajos en los indicadores. Entonces, pero esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia, que es donde arrancamos, es de que sí, ciertamente las organizaciones regionales nos ayudan a explicar, nos ayudan a coordinar los problemas, nos ayuda a coordinar las acciones para lidiar con los problemas de seguridad. Pero nos encontramos también de que los estados en sí mismos muchas veces hacen las cosas sin acudir a las organizaciones regionales. Y esta es la segunda parte del argumento. Entonces ahí es muy complicado decir, muchos hablan, ¿no? Poderes regionales. Bueno, quizás se pueda aplicar un poco a Brasil, pero entonces ya empezamos a decir, bueno, es subregional, porque no es totalmente, depende de cómo definimos región. Pero por ejemplo, vemos Turquía. Turquía no es o sea, tiene mucho poder, pero es poder regional si uno lo compara, por ejemplo, con Israel o con otros países. Ya la situación cambia, la concepción misma de región. Pero lo que entonces la segunda parte de lo que estamos haciendo es de ver cómo estos países, de alguna manera, que tienen ahora un mayor peso y que han dado cabida a ese debate de la multipolaridad en todas las excepciones que se puede aplicar, básicamente desde la parte económica, ¿hasta qué punto están haciendo algo en términos de ser proveedores de seguridad? Esta sería la segunda pregunta, porque la explicación es incompleta si solamente nos enfocamos en organizaciones regionales. Debemos ver esos estados, y ciertamente habrá quizá pequeños estados que contribuyen mucho, pero la gran tendencia es que estos estados que ahora tienen más poder económico, tienen más capacidad, en un momento dado tendríamos, basados en la historia, diríamos de que deben asumir responsabilidades también, ¿sí? Y entonces en este sentido, bueno, los casos que vemos son 11 casos que tienen que ver básicamente con esto, ¿sí? Países de que sabemos que van a ser, probablemente esto al 2030, todas estas estadísticas en inicio son un poco exageradas, pasaba lo mismo en los años 90 con Japón y nunca pasó, ¿no? Y eso sería también dar por hecho que Estados Unidos o otros países no tendrán la capacidad de reinventarse. Si el Tea Party llega a gobernar, probablemente pase que no pase nada en Estados Unidos, pero yo creo que eso no, espero que no pasará, ¿no? Entonces, si vemos este asunto, nos encontramos, y es donde estamos, a donde estamos llegando, es de que nos encontramos que los niveles el problema de la interpolaridad y el problema de la coordinación con respecto a los estados, nos encontramos que es preocupante, porque ciertamente los estados regresan un poco a la visión realista y se manejan mucho en las inmediatas amenazas a su seguridad, y vemos que los tipos de amenazas que tienen son muy diferentes, y esto es un elemento que limita la coordinación y la cooperación interpolar, ¿sí?
Entonces, eso de alguna manera es preocupante, ¿sí? Porque es una tendencia y a donde vamos es de que vemos incluso donde hay alguna cierta, por ejemplo, para poner un caso, el caso de Sudáfrica. Sudáfrica está muy metido en sí mismo con los problemas de corrupción y los problemas de SIDA. Es como se está definiendo la seguridad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que es algo interesante que estamos viendo, en el caso de India, es interesante de que tiene los problemas de sectarios, pero está rodeado de una serie de impresentables colegas, Pakistán y otros países, y entonces lo que sucede es de que India en un momento dado no va regional, va global, y por eso tiene un asiento en el Consejo de Seguridad. Un poco es por donde va Brasil. Hay análisis recientes que están mostrando que la primera administración de Lula básicamente era construir la capacidad regional y parte de la segunda administración, pero la mitad de la segunda administración de Lula a Dilma ha sido un abandono de la región y ha sido irse global con Peacekeeping Forces, irse global a mediar con Irán. ¿Qué tiene que estar haciendo en Irán mediando? Bueno, es un poco esa visión de que no puede ser. Entonces, esto, nuevamente, si estamos planteando que el asunto de gobernanza y seguridad es un problema que presenta problemas de coordinación, bueno, cuando vemos a los organismos regionales, están haciendo más o menos, pero no es deficiente. Y si vemos a los estados que de alguna manera están empujando las economías regionales, vemos de que tienen diferentes percepciones, problemas de coordinación y diferentes prioridades. Y entonces, por ejemplo, quizá visto desde América Latina, no, es muy claro que la definición de regiones es muy problemático fuera de América Latina, muy problemático. Nuevamente, vean las fronteras de China. Y vean, China tiene conflictos con todos los países que le rodean, fronterizos. En América Latina más o menos está resuelto. Hay conflictos en ese sentido, algunos se van a la Corte Internacional, de pronto Nicaragua envía un par de soldados a la frontera, nada de preocuparse. Entonces, en ese sentido, el análisis nos lleva a esta preocupación. Y luego es también la orientación de la seguridad, que es un poco lo que mencionaba, porque no todos los países, por ejemplo, si vemos en términos de political rights, no todos estos enclaves, estos países que tienen esta capacidad de liderar, quieren liderar en el mismo sentido. ¿Sí? Si quiere, una manera de leer esto es de que, bueno, para Rusia de alguna manera fue un buen negocio, un buen acuerdo el 13 de septiembre con Estados Unidos, porque, bueno, pues el asunto de democracia y de que se sigan matando en Siria no es un problema. El problema es que se salga del control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos ahí, bueno, Rusia, si consideramos que es el número 7, el nivel más grave del republicanismo, está, ¿no? Rusia no está haciendo bien. Lo mismo con el caso de China. India, que es una democracia que todo el mundo la plantea con empresa, tiene bastantes problemas, es una democracia bastante deficiente, ¿no? Venezuela, ¿no? Es un problema que también ahí tenemos, ¿no? Con todo el proyecto de ALBA, que es muy confuso y parece que va en la línea de tener buenos amigos en Irán y en Rusia y cosas así. Y luego, la última parte. Entonces, es básicamente organizaciones regionales, cómo coordinan y estados. Y luego vamos a la parte un poco de América Latina, que también se está haciendo. Básicamente, lo que vemos es que en América Latina el asunto de la gobernanza es prácticamente no existente, es muy reciente. Hay muchos ciclos de gobernanza, pero no hay una aplicación real desde la parte política o de la definición muy clara de lo que la gobernanza es desde la práctica política y desde la práctica discursiva. ¿Por qué? Porque la historia de América Latina es diferente. Porque el gran problema de América Latina era básicamente hasta el 90 el problema con los militares, en mayor o menor medida en toda la región. ¿Sí? Y ahora ven un poco, quizá los brasileños un poco con el medio ambiente y tratan de hacer una agenda más comprensiva, pero en general
visión de hacer gobernanza de seguridad en América Latina. Y entonces, bueno, pues esto nos lleva a decir, bueno, la segunda pregunta, si hay diferentes demandas de seguridad, ¿cuáles son las demandas de seguridad en América Latina? Solo para recordar, el caso de la Unión Africana es muy claro, ¿no? O sea, de pronto tienen cierto empoderamiento de la organización regional y de pronto hay un vacío y de pronto hacen el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay una demanda por el uso de la fuerza. En el caso de América Latina, los indicadores nos dicen de que, bueno, número uno, si ustedes ven la intensidad de los conflictos en 2012, pero lo mismo puede ser 2002 o 1992, es muy similar. La mayoría de los conflictos son internos y son de intensidad 1 o 3. No es muy preocupante. Vamos, es preocupante en términos de que se tienen que resolver. No es algo que realmente vaya a provocar desestabilidad. El caso de los conflictos interestatales, si ustedes pueden ver ese tipo de conflictos, todos esos tipos de conflictos tienen una capacidad muy baja de generar inestabilidad. Vean la lista de los conflictos interestatales en la segunda. Entonces, tal parece que la demanda de seguridad en América Latina básicamente está aquí, en el asunto transnacional. Y en el asunto transnacional, México, al día de hoy, por los indicadores del Security Barometer, básicamente es número 5, que es el número más alto. ¿Qué situación de guerra? Solamente si se considera el número de gente asesinada. ¿Sí? Pero Brasil no está muy lejos, por otras razones, ¿no? Y entonces tal parece que el gran problema de América, la gran demanda de seguridad está en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, para avanzar, porque básicamente en términos del estado de la democracia en América Latina sigue siendo clientelar, sigue siendo iliberal en muchos sentidos, pero en comparación con otras regiones es relativamente, está en el camino correcto de alguna manera. Nosotros nos preocupamos más por los problemas de México electorales son muy similares a los del financiamiento de partidos en Francia o en Estados Unidos. Es exactamente lo que se está debatiendo. ¿Sí? Ya el nivel ha cambiado. No se quiere decir que México ya es un país de democracia liberal, ¿no? Es muy liberal en muchos sentidos, como muy liberal en América Latina, pero Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene una democracia que es el número 1, como se puede ver ahí. Y hay otros países que han avanzado, quizá los países que han ido un poco hacia atrás, es Venezuela, Argentina de alguna manera, y bueno, yo creo que es almost self-explanatory, ¿no? Están en esta condición. Entonces, la demanda de seguridad en ese sentido parece tener relativa, y de hecho, por ejemplo, hoy en día los monitoreos de la OEA en términos de democracia no causan mayor problema en general, hay controversias. Hay mediación, ¿no? Cuando pasa lo de Paraguay, cuando pasa lo de Honduras. Entonces hay mecanismos de alguna manera que están resolviendo el asunto. Si tomamos un parámetro de 10 años, la tendencia general es que en América Latina se está avanzando, pero sí, ciertamente no se está avanzando como sería, solamente para ver, por ejemplo, el caso. En unos casos es muy espectacular, el caso de Bolivia, ¿no? El nivel de pobreza en 2012 era 62% y hoy es 54%. Bueno, 54% de pobreza no es buenas noticias, pero es mejor que 62% hace 10 años. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el problema? Aquí no es mi justificación si las cosas están bien hechas o mal hechas en América Latina. El problema es que esto crea problemas para las demandas de seguridad. Y entonces eso explica de alguna manera por qué las cosas en América Latina están funcionando en términos de seguridad, y creo que los prospectos de crear esta security governance o de poner un UNASUR más fuerte o un OEA más fuerte no pasará. No pasará porque no hay incentivos. El caso de Human Development Index, hay países han hecho muy bien este avance, quizá uno de ellos que hay que apreciar es Venezuela, que ha avanzado dramáticamente en eso, pero cuando vemos, por ejemplo, la efectividad del gobierno, Venezuela es de los países que están más abajo, ¿no? por razones que todos conocemos.
el caso económico, Venezuela es lo mismo, ¿no? Lo que sería la libertad económica. Entonces, para dejar tiempo para la conversación, diría que básicamente en América Latina, tratando de hacer el mapeo por dónde van las cosas, tal parecería de que la gobernanza como trabaja en la práctica política es de que funciona muy bien a nivel bilateral, trilateral, y hemisférico es muy débil. Para asumir los problemas muy concretos, por ejemplo, de crimen transnacional, el caso de Plan Colombia, la iniciativa Mérida es muy débil, se necesita más iniciativa. Pero entonces aquí el problema está de que las soluciones se están encontrando a nivel bilateral o trilateral, básicamente, ¿no? Acuerdos entre Argentina y Venezuela. Entonces tal parece que está bastante fragmentada la seguridad en América Latina. Operaciones militares, por poner otro ejemplo, también están muy fragmentadas. Solamente para concluir, estamos en el camino de un mundo policéntrico. Yo creo que a veces el problema con todas esas clasificaciones, apolar, no polar, multipolarismo balanceado, regional, ayudan, pero en general son problemáticas porque, si bien es cierto es que explican ciertas regiones, también es cierto que no explican otras. Lo que tal parece que está sucediendo es de que las regiones tienden a algunas todavía manejarse dentro de lo que sería el concierto del siglo XIX europeo, de esos balances. Otras regiones tienden a hacer a tratar de implementar lo que sería la cooperación de seguridad, cooperative security, que sería un poco América Latina, porque las demandas no son muy fuertes. Otros están tratando de hacer lo que sería la defensa colectiva, básicamente local, y otros, bueno, pues están, porque se mataron en la Primera y Segunda Guerra Mundial por más de 50 millones, bueno, la demanda de seguridad los llevó a poner en proceso a poner en marcha un proceso que a día de hoy ha avanzado y que es monstruoso, ¿no? Desde el euro hasta las tropas que tiene la Unión Europea. Entonces, en el caso de América Latina, tal parece que si tratamos de un poco de hacer el mapeo, y no iría a hacer más explicaciones, vemos las demandas de seguridad y vemos el mapeo, tal parece que no lo está haciendo tan mal en términos de que las demandas de seguridad de manera colectiva son bajas. Entonces hay algunos mecanismos de manejo de crisis. Yo creo que el caso de Paraguay y Honduras refleja, ¿no? Esos mecanismos de crisis, o incluso el caso de ¿no? Hay mucha institucionalidad regional. Si vemos la OEA, hay reuniones y reuniones en torno a drogas, information sharing, hay muchas cosas, pero muy a nivel diplomático que no sé qué tan efectivas son. Y hay mucha cuestión normativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que los prospectos de avanzar en mayor cooperación desde el aspecto de la gobernanza en América Latina en términos de seguridad son entonces, con esto, bueno, muchas gracias, Roberto. Verdaderamente el trabajo que está haciendo Roberto es un trabajo que como mexicanos tenemos que sentir muy